ha estado por ahí Axel Rose, por ejemplo, ¿no? Que en algunas presentaciones de Queen, nada más para homenajear a Freddie Mercury, ha cantado, ¿no? Y muchos otros artistas. Por ejemplo, también en The Doors Ha hecho estuvo. un poco de colaboraciones con AC/DC, todo ya me lo va a venir Ah, aquí también a querer tocar con el Tri. Agua, Pacheco. No, pues nada más que sigan al pendiente y efectivamente sorpresas vienen en los siguientes programas. un spoiler es que Pacheco ya entregó el anillo, pero creo que no es el de compromiso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Estamos hoy para una nueva charla y para ello nos acompaña el buen Cagua. ¿Cómo estás, Cagua? ¿Qué onda, desafinados? Muy bien, un gustazo como siempre aquí para volver a grabar, que al menos los que nos escuchan pues no, no lo notan, pero pues sí, nosotros sí, al momento de grabar pues tardamos un poquito de tiempo para reunirnos, pero pues, aquí contento, por supuesto. Es correcto. Y también acá anda el buen Pacheco. ¿Qué tal, desafinados? Igual también muy contento de retomar estas charlas. Ahora con un tema, regresamos a los temas de grupos como tales. Habíamos tocado generalmente géneros y ahora toca una banda que yo creo que ha sido pues de años acá por la película, pues ya muy más en moda. Que había incluso hasta memes en ese momento en donde se supone que había estos memes de que iban ya, se sentían expertos al ver sobre el tema de Queen, al de solo hecho de ver la película, cuando solamente conocían precisamente de Bohemia, Rapsodia Bohemia. Es correcto. Y este que les habla es el Big. Justo vamos a hablar hoy de Queen, de la banda Queen, y por supuesto de Freddie Mercury, ¿no? Que creo que es un punto indispensable de la banda como para que haya logrado lo que haya logrado, al menos así yo lo veo. No sé si sin Freddie no hubiera pasado lo que hoy conocemos de la historia, pero bueno, estaremos justo conversando de esta banda y de este frontman cantante, bueno, algunos lo consideran como de los mejores cantantes, si no es que el mejor cantante. Curiosamente ni siquiera nunca estudió canto. Entonces está controvertido el tema, pero estaremos hablando justo de eso y antes de empezar vamos a recordar las redes. Estamos en Facebook como Charlas Desafinadas y pueden ver el programa en YouTube, también como Charlas Desafinadas y también estamos en los podcasts, sobre todo en Spotify, pero ahí andamos en todas las plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y Anchor y muchas más. Ahí búsquenos como charlas desafinadas para que nos puedan escuchar. Entonces, iniciamos con el tema. Vamos a hablar justo de la banda Queen y cómo se originó quizá un poco, ¿no? Más allá de irnos como historiadores y demás, es como vamos a ir charlando algunas cosas curiosas que consideramos resaltar de la banda y de este cantante y frontman que es Freddie Mercury, ¿no? Entonces, como tal, la banda Queen, entendemos que ya estaba formada, ¿no? Es decir, cuando llega Freddie Mercury, la banda ya estaba ideada, ¿no? No es que Freddie inició o fuera el inicio de la banda, y hablaba hace rato fuera del aire el Pacheco de quien se convirtió quizá como en segundo plano, por llamarlo de alguna manera, que fue el que originó la banda, ¿no? Que sería en este caso el guitarrista, ¿no? Entonces, está curioso porque generalmente las bandas pues, las forman así y cuando sale un integrante
es muy difícil como poderlo reemplazar como ahora sucede, que Queen sigue, pero ya sin Freddie Mercury, pero definitivamente pues no es lo mismo, ¿no? Pues sí, un poco de esta información de lo que es esta banda, cómo es que inició. Y pues prácticamente ellos son de Londres, ¿no? De la mera ciudad de Londres. Se formó en el 70, pero como dicen, o sea, la banda ya estaba de cierta manera formada. La banda anteriormente se llamaba Smile, ¿no? Era un grupo igual que ya tenía cierta reputación y cierto posicionamiento, digámoslo así. Y posteriormente, es cuando se empezó a unir este gran frontman, ¿no? El Freddie Mercury. Pero esta banda, Smile, ya tenía su posicionamiento, ya tocaba, por ejemplo, con grupos como Pink Floyd y Yes, por ejemplo, de progresivo. Entonces ya tenían como que ese posicionamiento fuerte, entonces ya tocaban en varios lugares. Pero después cuando llegó Mercury, hubo una transición en el que se salió uno de los integrantes que era el vocalista de esta banda, se llama Tim Staffel, algo así se pronuncia, que era el vocalista del grupo antes llamado, bueno, que antes de que se llamara Queen. Se salió este vocalista, tuvieron unas discusiones y fue cuando llegó Freddie Mercury, ¿no? A hablar con ellos para poder unirse. De hecho, Freddie Mercury también ya tenía como que experiencia en tocar, más bien en cantar en algunos otros grupos, ¿no? Pero Freddie Mercury se juntó con estos chicos. De hecho, como dicen, ya era el fundador meramente del grupo, Brian May, ¿no? Como guitarrista, junto con el baterista, Roger Taylor. Entonces se unieron y fue cuando platicaron de que hicieran un proyecto. Y prácticamente en ese entonces fue cuando, digamos que Freddie Mercury, por así decirlo, fue el que creó como tal el grupo, pero digamos que ahorita como lo estaban mencionando, pues Brian May fue como que el que lideró, digamos, el proyecto musical como tal, ¿no? En general. Entonces fue ahí cuando empezaron a reunirse y de cierta manera ya tenían como que ya estructurada, digamos, una base musical entre ellos, ¿no? Entonces, al reunirse, pues de cierta manera nada más se intentaron acoplar ya con la base que tenían musical y fue donde ahí ya empezaron a empujar este proyecto, ¿no? Entonces cambiaron el nombre de Smile a Queen, que fue propuesta de Freddie Mercury, ¿no? Entonces, también se añadió o se integró el bajista John Deacon, que igual lo vieron en un concierto en vivo y lo llamaron y fue cuando ya se juntó la alineación de los cuatro integrantes de esta gran banda, ¿no? Entonces como que parte de sus inicios de cómo fue que se integraron, ¿no? Entonces voy a mencionar como que unos datos curiosos de cómo es que este, tuvieron como que esa influencia de algunos géneros y de por qué de su logo y todo eso, ¿no? Que los caracterizó mucho. Por ejemplo, sus influencias musicales fueron desde lo que es el hard rock, el heavy metal, el glam, que también se notaba mucho, el progresivo, que de cierta manera en esas épocas también había mucho auge dentro de esos géneros, el folk, el blues, el pop y por supuesto la ópera, ¿no? Que fue donde uno de sus influencias más notorias dentro de lo que fue el grupo, ¿no? Tal vez no la más profunda, pero sí la que se dio más a notar por lo que decían de la canción de Bohemian Rhapsody, ¿no? Entonces, fueron esas influencias dentro de estos géneros y por supuesto ellos mismos han dicho que tienen influencias de grandes grupos de la época, ¿no? Desde Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix y todos esos clásicos del rock, por supuesto. Y por supuesto, Queen se unió ya después a la lista de los grupos más influyentes, no solamente del rock, de la música en general, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que se unieron para hacer esto y parte del logo, que el logo clásico que tienen ellos es por la influencia de sus signos zodiacales, ¿no? Los leones, que es Leo y todo eso, y no recuerdo exactamente qué otros animales trae en el logo, creo que
un cangrejo y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero el chiste es que es influencia bajo sus signos zodiacales, ¿no? Que Freddie Mercury tenía como que mucho apego a todo eso, toda esa temática. Entonces basan parte de su música y principalmente el logo en eso. Entonces como que parte de la parte de, bueno, sí, esa parte simple para entender cómo es que inició y lo que representa. Entonces, también quería mencionar otra parte interesante, un dato curioso, que va directamente a Freddie Mercury, que lo vemos caracterizado por su, ¿cómo se llama? El soporte del micrófono, ¿no? Que no está completo, que es muy clásico. Que por ejemplo ese yo no sabía, pero que supuestamente en un concierto se le zafó, ¿no? La parte de abajo, la base. Entonces, el chiste es que empezó a cantar nada más con el soporte y el micrófono, o sea, no estaba fijo. Entonces, a partir de ahí como que tomó Esa esa... anécdota pasa en la película precisamente. Entonces, en su primer concierto empieza a tocar y claro, como dices, tiene ese accidente que a la postre se hace pues su forma de Sí, una su estilo, su característica. forma, ajá. Sí, y eso desde ahí ya empieza a manifestarse en él, esa capacidad que también tuvo, que no se habla mucho de eso, pero que también tuvo del performance, pues, de hacer distintivos para poder, digamos que, especializar, más bien, no especializarse, sino que, pues sí tener alguna característica diferente a los demás que eso daba también potencial, pues sí, de vista y de publicidad, pues, ¿no? Y de hecho Queen también es reconocido porque fue de los que fomentó, digamos que más el show dentro de los escenarios, ¿no? El show de luces, la vestimenta y todo eso fue lo que fomentó Queen y digamos que es considerado uno de los precursores también o uno de los influyentes dentro de todo ello, ¿no? Y entonces, también es reconocido por abrir, digamos, la escena musical del rock, específicamente en los estadios, que era, de cierta manera, un poco, pues no tan popular el que hubiese conciertos de rock así, grandes, ¿no? Bueno, entre comillas, grandes, en los estadios, y ellos son considerados como que esos precursores al menos en esa escena del rock, ¿no? En esos sitios. Esta banda realmente también creo que tiene que ver mucho el hecho de que de la historia de Freddie Mercury, ¿no? Es decir, por ahí hablábamos también en algún otro programa de estas situaciones del grupo de los 27, que Freddie Mercury no pertenece a ese grupo porque él falleció a los, creo que 45 años, pero sucede algo muy curioso, ¿no? De que a partir de su muerte, entre comillas, trágica, se convierte en una leyenda, ¿no? De la música, aunque realmente sí habían tenido bastante éxito ya a nivel mundial la banda Queen con Freddie Mercury. Sin embargo, para cuando esto sucede, la muerte de Freddie, pues realmente ya no estaban activos, ¿no? Ya no estaban tan activos como para que siguieran con la banda y demás, como que ya habían parado. Pero sucede eso, que una vez que él fallece, realmente se vuelve como toda una leyenda, tanto Freddie y por supuesto, en consecuencia, la banda de Queen, ¿no? Me gustaría hablar también un poco de Freddie Mercury, adicional a, por supuesto, la banda, que Freddie, yo cuando empiezas a buscar cosas de Freddie Mercury o cuando lo empiezas a conocer, fuera de que cuando empezó ya esta película hace algunos años, tú buscabas acerca de Freddie sus curiosidades o lo que encontraras de él y encontrabas algunas cosas siempre, ¿no? Una, el cómo canta, por supuesto, que era un buen cantante. Otra, la cuestión de su homosexualidad, o sea, creo que eso también era algo que tenía que ver, ¿no? En la escena musical. Una más que la situación del SIDA, ¿no? Que era una enfermedad que justo
pues estaba siendo novedosa en los noventas, porque no había tantos remedios como hoy se conocen, no para curar, pero quizá para llevar o sobrevivir o llevar una vida, ¿no? Esto mucho más decente al tener esta enfermedad, cosa que Freddy no pudo obtener en ese tiempo. Y la cuestión de sus fiestas y sus excesos, creo que eso también es de lo primerito. Al ratito contaremos otras curiosidades de Freddy, pero son de las cosas que primero encuentras de Freddy, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto todo eso que hablan de él. Sin embargo, creo que también musicalmente hablando, tenía bastante habilidad vocal para interpretar un montón pues de notas musicales con su voz. Sin embargo, se sabe que él no estudió canto como tal, ¿no? Al menos no cuando empezaba, y aún así logró tener una gran repercusión que, como hace rato mencionaba, es considerado uno de los mejores cantantes que han existido. A pesar de que hoy existe Bad Bunny, no es cierto, a pesar de que hoy ya existen métodos para generar muchas mejoras a la hora de tu forma de cantar, ¿no? Ya hoy en día yo creo que hay mucha gente que podría llegar a cantar como Freddie Mercury, ya con muchas técnicas vocales y demás, ¿no? Pero en ese entonces él, sin estudios, con la pura práctica, es como cuando uno aprendía guitarra de pura lírica, él cantaba así, de esa forma, y eso creo que es sobresaliente, de lo que hizo, ¿no? Y de lo que logró con la banda de Queen. Entonces eso, digo, ahorita comentamos más de Freddy, pero es lo que me gustaría por ahora comentar de él, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con es muy buena reseña así rapidísima que hace Eric, porque al final creo que que sí, efectivamente, lo que dices, Vic, tuvo que ver incluso hasta cómo le poníamos al programa, porque decía, hablar de Queen era completamente insuficiente, es de emitirse a Freddy, sin duda, porque como decimos, fue tan... pasó dos cosas en él. En una, esta cuestión del talento innato. Él no estudió canto, pero tenía una voz de barítono, pero no la usaba, o sí la usaba, pero muy poco. Básicamente se manejaba en tonos de, de tenor. Y eso era completamente, pues, natural, pues, era un don que ya traía. Y si le ponemos a un muchacho virtuoso, a una persona virtuosa, le ponemos una cuestión musical ni siquiera excelsa, sino medianamente buena o buena, pues hay un éxito augurado en cuanto al lugar en donde esté. Y la otra es que si le añades todas estas historias de vida que tienen que ver con sucesos incluso históricos como esta pandemia o esta enfermedad de los años 80, que al final también tenía síntomas de pandemia, con la diferencia de la que vivimos, que era de transmisión completamente directa. En la otra tenía que era de transmisión sexual, por lo tanto había una manera de controlarla en definitiva. Y fue lo que pasó, pero la cuestión es de que aquel que estaba infectado tenía un pronóstico de vida muy reducido, a comparación de ahora que ya no hay cura, pero sí hay medicamentos y tratamientos que hacen muy longeva y normal la vida de un infectado. En ese tiempo no, entonces fueron eso, el manejo efectivamente de la homosexualidad, los parámetros que en ese momento se estaban realizando, y toda esta vida tormentosa del rockstar, fue lo que al final creo que dan como resultado una banda icónica. Por lo cuestión musical, creo que hay mucha calidad, efectivamente, pero yo pienso lo mismo que tú, Vic, tiene que ver más lo otro, como para hacerla una banda icónica. Creo que también obedece
a que hay otras bandas que han tenido personalidades también muy dramáticas, muy, pero no son, por lo mismo, no son como esta cuestión de una banda completamente insertada en lo que sería el espectro de la industria musical. Eso también habría que verlo y estar pues sí, conscientes de ello. Queen era una banda insertada en la cuestión de la industria musical. También tenía, pues al final tenía, era una banda de, pues sus amigos, era una banda de, digamos que de, pues sí, de la élite de Londres, ¿no? Cabe recordar que Freddie, la princesa Lady Diana, era amiguísima, entonces, pues, y tenía la predilección de lo que sería el reino, pues, ¿no? La cuestión esta de pues estar insertados completamente en las grandes estructuras políticas y sociales de Londres y del Reino Unido, ¿no? Eran banda, era el rock de la monarquía, pues. Entonces, al ser eso, pues desde luego tiene el escaparate mundial y yo lo veo de tal manera en su cuestión musical que sus primeros dos discos, como bien dijo Eric, el Cagua bien dijo que ellos se formaron como Queen en los años 70. Brian May nunca ha tenido este reconocimiento a la fecha, que es el que lleva el grupo, pues sin Freddy pues ya no es lo mismo, ¿no? Y lo opacó, pues igual como planteábamos en esa ocasión, la personalidad, el talento y sobre todo la historia de vida de Jim Morrison opaca un gran talento como Metzen, ¿no? Metzenger, o cómo se apellidaba, el tecladista. Y pues sí, entonces eso pasó también en Queen. Y bueno, ellos se forman como tal con el nombre de Queen a partir de los 70s, pero no tienen grabación hasta el 73 con el álbum Queen y el 74 con Queen 2, pero estos discos no se consideran como los que le dieron el completo éxito, sino hasta el tercer disco, que es precisamente Night and the Opera, que es donde aparece la canción de Bohemian Rhapsody, y ahí es en donde se catapultan precisamente al éxito mundial, ¿no? Esto, pues también tenía que ver con cambios de managers, con insertarse en la completa industria, y ahí es en donde, pues había como esta situación de la pasión que tenía Freddy. Creo que más que los demás, creo que él era el que estaba completamente apasionado con la música de ópera y por lo tanto traslada en una canción de rock lo que serían instrumentos y en la película lo hacen como muy grandilocuente, es decir, sí tiene una estructura muy estudiada, pues sí, pero desde mi punto de vista como que lo sobrevaloran, maximizan mucho la canción, pues, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero a partir de ahí sí empieza a tener este gran éxito como tal el grupo Queen, pero creo que sus canciones son al final pues rock, siento que hasta ni siquiera es un rock puro desde mi punto de vista. Es un rock garage a veces, de repente, no sé, hablamos de las influencias que tenían de Little Richard, por ejemplo, pero no se ve tanto en su música, se ve más, como dices, en la música progresiva y un rock un poco más rítmico, ¿no? Entonces creo que desde mi punto de vista también lo más interesante de Queen, su música, más bien creo que es la postura y las enseñanzas de vida de lo que es la personalidad y pues sí, los sentimientos y la vida de Freddie Mercury. Ok, sí, realmente creo que en los géneros, como comentabas, Pacheco, sí, no es un rock totalmente puro, inclusive hay canciones que rayan en el pop, inclusive, ¿no? Entonces sí, en cuanto a las influencias musicales que tienen, son muy variadas y estos experimentos que hacían a partir de ese éxito de Bohemian Rhapsody que ya vimos justo la referencia en la película, ¿no? De cómo querían experimentar y que estas
formas de experimentar que más provenían de Freddie, que era lo que hacía que tuvieran unos discos diferentes, ¿no? Para esa época, pues ese tipo de canciones no querían hacerlas las disqueras, como vemos también en la película, y la otra era la duración, ¿no? Que hoy en día sucede lo mismo, ¿eh? Creo que eso no ha cambiado. Eso de la duración, inclusive hasta tienen algunas metodologías, llamaría yo, o métodos en los cuales ya saben que hasta cierto tiempo puedes llamar la atención de alguna persona en la reproducción de la música y tratan de hacer eso para mantener, ¿no? Mantener a la gente escuchando esa canción y que les llame Sí, la de atención. hecho, de hecho eso lo vimos cuando hablábamos del tema de la creación, me parece, Ujú. cuando sigue siendo una regla para la composición, que las estructuras de las canciones no tienen que pasar de 4 minutos, de 5 minutos, por varias cosas, pero básicamente por esta cuestión de que sí se pierde la atención del espectador, pues, y también con otras formas de formatos, pues, de duraciones y todo eso, entonces sigue siendo, y sí, efectivamente, esa rola se salió de los cánones y por eso, pues, nadie, creo que en la película sale, ¿no? Que dice, no, pues es que no puede durar 10 minutos, ¿no? Sí, hazla, pero a la mitad. Y decía Freddy, ¿cómo crees? No, no. Y se fueron a otra disquera. Pues de por sí ese género, el progresivo, es complicado de escuchar, ¿no? Porque se caracteriza también por buenos rolas o canciones que duran mucho, ¿no? Bastante. Yo he escuchado, visto canciones desde, no sé, desde media hora, una hora, hasta 2 horas una canción, imagínate, ¿no? Y para ese tiempo, pues sí tenía cierta reputación ese género, pero pues para la industria pues no era como que algo que vendiera, ¿no? Entonces por eso era muy descartado. Y hasta la fecha pues de cierta manera también, ¿no? O sea, no, la gente no podía consumir una canción que te dure pues esa cantidad de tiempo, ¿no? Que tenga todo un concepto ahí complejo y sea una obra de arte, porque a nadie le va a gustar, le va a aburrir, ¿no? Sigue siendo de la misma manera y pues en ese tiempo, pues le tocó también, por supuesto, a Queen lidiar con eso. Sí, que hoy en día, por ejemplo, bandas como Tool han peleado con todo eso, ¿no? Y sí lo han logrado, pero son casos muy escasos, ¿no? Que generalmente la industria no lo acepta de esa manera. Pero bueno, Pero y bueno, es yo, que estás hablando de bandas como Tool o Pink Floyd, que el objetivo es hipnotizar a todos los escuchas. Entonces, ahí sí, para que veas, sí tiene que ver con una cuestión de un sonido repetitivo más entrar a otro tono, pero con la base rítmica te hipnotiza. Pues eso, pero sí cumple con otra situación. Y obviamente ese proceso no es de masas, no es de masas, es de unos cuantos que pueden captar incluso hasta, por eso se dice que a lo mejor hasta esos grupos son incluso, pues sí, son extremadamente difíciles de ejecutar sus rolas, por esta cuestión que tienen que tener hasta la propia habilidad innata o virtuosidad del ejecutante, ¿no? Porque notas que se van o notas que no están en tiempo, pues rompen con esa cuestión mágica de hipnotizar pues a los escuchas, ¿no? Y bueno, yo lo digo porque sí conozco gente muy pachecota que es adorador de esas rolas. sí, sí existen y por eso están ahí, ¿no? Y sobreviven y hacen giras y todo, pero definitivamente no son Bad Bunny, ¿no? Ya lo mencioné dos veces aquí, pero es que lo tengo que decir porque me quedé con un dato Ajá. que de la plataforma Spotify. Ya ven que cada mes están sacando cuáles son los artistas y las canciones como más reproducidas en la plataforma. Y resulta que para el mes de agosto 2022, que sacaron esta lista, pues del top 10 las 7 del top 10 son de reggaetón, de las canciones son de reggaetón, ¿no? Y por otro lado, de esas 7 que están en el top 10 4 son de este cuate, de Bad Bunny.
Y por supuesto el primer lugar es para él también. Entonces se me hace un poco extraño y por ahí sigo algunas páginas donde decían, pues, también hay otras cosas, ¿no? Y no significa que aquí repudiemos como tal el género, porque hemos dicho, ¿no? Aquí que siempre es importante escuchar de todo tipo y demás, pero se me hace curioso cómo es que hace tantas reproducciones. Me puse a pensar otras cosas como estaría interesante saber si quizás son los mismos usuarios que reproducen una y otra vez esas canciones o si verdaderamente hay una infinidad muy grande de usuarios que reproducen la rola, ¿no? No sé, puede ser cualquier caso, pero está curioso y justo este tipo de bandas como Tool, pues realmente no tienen esa cantidad de reproducciones en este tipo de plataformas y muchos más, ¿no? No nada más él. Pero bueno, regresando un poco al tema, por eso son charlas desafinadas, porque hablamos de todo y salen así los temas. Pero pues sí es Pero interesante eso que hablas porque, por ejemplo, metiéndose un poquito a ese tema, pues sí, si lo piensas, realmente ya hemos hablado de esto, ¿no? De que pues es industria, ¿no? Y ese tipo de música pues vende mucho, ¿no? Y lo escuchan demasiado. Pero pues obviamente, si comparas, por ejemplo, este artista Bad Bunny con Queen, obviamente hay una gran diferencia en muchos aspectos, ¿no? Que ya hemos hablado y que mucha gente ya lo sabe, ¿no? Como el aspecto complejo de la música y todo el arte que hay detrás, toda la historia y de cierta manera lo que ha marcado, ¿no? En la historia dentro de la música, este grupo, ¿no? Que sí han hecho historia, porque ahorita si te pusieras a mencionar realmente algún grupo musical, o algún artista que realmente digas, este va a ser historia hoy en día, yo creo que ninguno lo va a hacer, ¿no? Porque Los hijos de constantemente hay muchos artistas, y casi, me atrevo a decir que casi cualquiera ahorita que haga música popular puede estar hasta arriba en el top de la lista de los más escuchados, pero no creo que haga historia realmente, casi cualquier persona que se mete a la industria y que llegue al top de eso, no creo que lo haga, ¿no? No va a marcar una diferencia, ¿no? Eh, bueno, sí, yo lo dudo, ¿no? No creo que algún artista de reggaetón se diga de que no manches, marcó una época, un movimiento, X cosa, no lo creo, ¿no? Pero Es muy está, difícil. está ahí el punto que justo quería tocar, como siguiente punto de Freddy, ¿no? Esto que comentaba hace rato, que a raíz de su muerte se convirtió en una leyenda. Entonces, algo que sucedía también con otros artistas, como hablamos del grupo de los 27, ¿no? Inclusive en México hablábamos de otras personas como Selena, ¿no? Se me ocurre, la misma Jenny Rivera, que no está quizá a ese grado, pero ocurren ese tipo de cosas. Entonces, justo a eso iba. ¿Creen que, por un lado, creen que si no hubiera ocurrido esto con Freddy y que hoy en día Freddy siguiera vivo, sería también esa leyenda que hoy la consideran? Y por otro lado, que ya lo comentó Cagua ahorita, un artista de música urbana o reggaetón, si le llegara a pasar algo trágico, también se convertiría en leyenda del reggaetón, ¿no? O sea, creo que también es un factor, podría ser, ¿no? No sé qué piensen. Yo creo que no, porque como dije, de cierta manera, pues hay como que diferencias en los contextos de un artista, y en este caso, esta comparación de estas dos influencias musicales, en la que, como dije, Queen, pues de cierta manera marcó parte de la historia de la música como tal, ¿no? Y si Freddie Mercury estuviera vivo, ¿no? Y no se muriera ya viejo, de cierta manera se hubiera seguido convirtiendo en una leyenda, ¿no? A lo mejor puede que el hecho de cómo lo conozcan o cómo lo vean no haya sido la misma si hubiera pasado eso, o sea, que durara más tiempo, pero sí se hubiera marcado al final de cuentas historia, ¿no? Este cantante, Freddie Mercury, también porque pues su voz es impresionante, ¿no? Es uno de los que es considerado uno de los mejores cantantes que han existido y los frontman que han existido, ¿no? Independientemente de su vida y todo eso,
ha sido uno de los que ha marcado esa parte, ¿no? Y si comparamos un cantante, por ejemplo, de reggaetón, que a pesar de que tiene muchas reproducciones en plataformas, que eso también tiene una cierta ventaja que en la actualidad por el hecho de que hay internet, ¿no? Y llegas a más gente, también como que marca ese cuestionamiento de si realmente qué es lo que te está ayudando y qué no para definir realmente el valor que tiene un artista, ¿no? Porque si comparamos su canto de Freddie Mercury con el de un reggaetonero como Bad Bunny, obviamente sabemos que el estilo de canto es muy diferente, ¿no? Completamente. En cierta manera, por ejemplo, el reggaetón no precisamente tienes que tener una mega voz, ¿no? Como a lo mejor un cantante de música ranchera, por ejemplo, que puede tener igual una complejidad de canto altísima, ¿no? Pero al final de cuentas siento que no hay como que una comparación como para ponerlos al mismo nivel, y me atrevo yo a decirlo, ¿no? Sí, al final de cuentas, sí, Freddie Mercury y la banda Queen sí ha marcado la historia, y aunque hubiera seguido vivo Freddie Mercury, yo siento que sí, sí, de todas maneras pasa la historia, ¿no? Este gran cantante. Yo creo que tienes razón, Kawa, como decimos, bueno, no lo sé, ¿sabes por qué? Porque al no tener clases de canto, no sé cuánto le hubiera durado su voz, porque efectivamente para lo que ejercía tiene que tener una técnica y probablemente hubiera terminado con su instrumento completamente Sí, dañado. ¿no? Sí, entonces puede ser que haya pasado eso y entonces pues toda su magia de frontman pues tendría que estar, se vería opacada por la calidad que sí tenía en el momento de su muerte de sus cuerdas vocales y de su don innato que traía en su voz, ¿no? No sé, Porque tal vez, también recalcar que antes no existía el autotune, ¿eh? exacto, entonces, por eso sí es impresionante, sí en su momento y como está considerado pues si no del rock, al menos sí de los mejores cantantes que han existido en el género, porque pues sí, su voz era muy privilegiada, pero no sé si en el futuro al no tener técnica o de estudios de canto, pudieran haberle afectado eso. La otra, en el aspecto no sé, ya vamos a hablar en el aspecto ya de su propia vida como tal. Él nace, su familia, y él nace en una colonia que es ahora, Tanzania, en África. Estaban bajo el dominio del imperio, británico en ese momento. Sus padres, pues, era funcionario de ese gobierno. Entonces, cuando empiezan precisamente la liberación y la independencia de ese país, pues ellos es cuando se van a Londres. Quiere decir que entonces en el lugar, en Tanzania, en su lugar y su pueblo, no lo quieren porque no lo consideran como una persona que lo represente, pues al final eligió su familia y después pues él estar del lado de los que eran pues los opresores de su pueblo en ese momento. Él se convirtió entonces es más, de hecho, su nombre no es Freddie Mercury, su nombre es Farhad, ¿qué? Bulsana, o sea, tenía un nombre africano. Renuncia, ni siquiera creo que era una cuestión de nombre artístico, fue una cuestión de estas cuestiones de los problemas que tenía la familia. Por otra, y en ese sentido la religión de su familia y todo esto también lo hizo tener conflictos que al final, afortunadamente, se limaron las perezas, pero también él fue una persona que tuvo que renunciar a la vida familiar, digamos, ¿no? Cosa que también se reflejó en su forma pues sí, de vida después, esta cuestión autodestructiva, ¿no? Precisamente por no ser aceptado su homosexualismo en su núcleo familiar ni en su comunidad de la religión que profesaba, ¿no? Parte de esa mística que decías, Vic, tiene que ver con esta religión que profesaban, que era el zoroastrismo, algo así. Era la religión. Entonces ellos sí tienen unas cuestiones así como mucho más,
pues de los signos zodiacales y del cosmos y cuestiones de ese tipo. Entonces de ahí viene como su estructura. Y por otra, digamos que el movimiento gay no puede ser un representante de los derechos, porque él siempre ocultó y no fue promotor ni luchó pues por los derechos de su comunidad, porque al final pues le había causado tantos problemas y en la época en la que vivió, efectivamente hubiera sido como una punta de lanza hacia el respeto hacia los derechos de la diversidad sexual y no la quiso ejercer. De hecho, él un día antes, públicamente aceptó su homosexualidad un día antes de su muerte. Eso también tiene que ver con incluso no aceptó tener SIDA, sino, más bien, perdón, el aceptar tener SIDA fue un día antes de su muerte. Y eso también era una cuestión que en ese tiempo había movimientos de lucha para poder quitar la estigmatización que tenía los que tenían esa enfermedad y también se convirtió como en un género de lucha por los derechos humanos, pues, ¿no? De la no discriminación. Todo eso Freddy no lo ejerció precisamente porque estaba dentro de una música, de la música, obedecía a intereses de la industria. No sé si eso al final le hubiera cobrado factura para no poder ser pues sí, una superestrella como lo es al momento en el que murió. Muy compleja, o sea, su vida tampoco creo que haya sido lo más fácil, aunque haya tenido todos estos excesos y demás, la verdad es que hay muchas cuestiones que quizá estuvo viviendo como eh, a las sombras o más bien escondido, ¿no? Nada más como él solo y viviéndolo de esa manera cuando realmente en el escenario se convertía, era un personaje diferente, ¿no? Pero sí, o sea, es curioso porque suele suceder en muchas circunstancias, ¿no? Pongo de ejemplo al integrante, al vocalista de Café Tacuba, que en el escenario brinca, canta, corre, hace, deshace, pero tú lo ves fuera del escenario y hasta parece ser una persona un poco introvertida. Entonces, está curioso esa parte, ¿no? Más reciente, escuché una entrevista con Dua Lipa, ¿no? Igual, o sea, ante miles de personas bailando, cantando y demás, pero dice que le daba temor hablar frente al público. Entonces dices, como que son cosas que pareciera que es un personaje, ¿no? Como si fueras un actor cuando te subes al escenario y tomas como la personalidad de ese frontman, ¿no? Creo que algo así le pasaba también a Freddie Mercury, ¿no? Cuando subía al escenario, o al menos yo así lo percibo. Pero quisiera como, no sé si quieran comentar algo más, pero quiero tocar algunos puntos como esta cuestión de Live Aid, ¿no? Que ya habíamos hablado de los conciertos a beneficio, pero más allá de esta situación del beneficio y todo lo que ya hablamos, de hecho, les vamos a dejar por acá el enlace a ese programa también, por si quieren verlo y echárselo, está bueno también. Pero esta cuestión del Live Aid es yo creo que de los eventos que se quedaron, ¿no? Para la historia de la música, inclusive, ¿no? La interpretación que hubo de la banda Queen con Freddie Mercury en ese escenario, ¿no? De ese concierto de Live Aid, yo creo que es un evento que muchos que nos guste la música seguramente algún día lo hemos visto. Y aparte en la película trataron de recrearlo completito, ¿no? Lo hicieron completo con todo el set list que se aventaron en ese entonces y justo representa eso. No sé ustedes cómo viven ese recuerdo de Live Aid porque ahí está en YouTube y en todos lados lo puedes encontrar y creo que es un evento que pasó a la historia, ¿no? De la música inclusive. Sí, de hecho es considerado por algunos expertos y por mucha gente como la mejor presentación de la historia.
el de Queen en Live Aid. Y pues obviamente quién no hubiese gustado, ¿no? Ir a ese concierto y estar ahí y presenciar ese momento, ¿no? Sabiendo que es creo que el último concierto que hizo Queen, ¿no? Después de todo lo que había pasado y su separación y los problemas, pues obviamente cómo no vas a querer estar allí, ¿no? Y pues es una presentación pues muy icónica y muy representativa dentro de la música en general. Entonces, sí es un gran evento lo que hubo, independientemente de lo que haya pasado en general dentro de la idea del festival, ¿no? Que como dice Vic, pues ya lo hablamos en el programa de estos conciertos a beneficio, pero pues bueno, dentro de ese momento musical sí fue icónico. Hablando también de los temas que habíamos tocado en los programas anteriores que tenía que ver con la música para niños, en Freddy pasa esto que hablábamos precisamente ahí. Un profesor, sus habilidades artísticas son descubiertas por un profesor cuando él era niño. Entonces, ese profesor le dice a la familia de las capacidades que ve en Freddy y que entonces habría que motivarlo para hacer la realidad. Y efectivamente empieza a tocar desde niño el piano y pues ahí se empieza a desarrollar todo eso, pero fue a partir del descubrimiento de un profesor. Y eso lo marcó de vida porque pues ya después estudió arte y diseño gráfico. Él era un hombre preparado, efectivamente. Yo creo que su intelectualidad, pues fue formada, desde niño, lo que hablábamos. Recuerden que precisamente en ese programa decíamos que cuántos niños, cuántos talentos no están siendo desperdiciados por la falta de una adecuada educación artística sobre los niños. Y en el caso de Freddy, pues yo creo que el profesor que le descubrió, no sé si después tuvo algún seguimiento hacia con él, pero deberían de haberle estado, o nosotros, pues, como adoradores de la música, pues qué chido que orilló a este personaje a hacer lo que fue. Justo hace rato decía Cagua que quizá muchos desearíamos haber estado en ese concierto, ¿no? Pero también fíjense que Queen sí tuvo la oportunidad de venir a México, ¿no? En Ah, el año de bien, 1981. De hecho, tuvo un concierto en Monterrey. De ese casi no se habla. O sea, como que ese concierto se olvidó. Se habla más del que hubo en la ciudad de Puebla, porque a la Ciudad de México no les permitieron venir, ¿no? Por cuestiones del gobierno y una sarta de situaciones que justo venían más de la década de los setentas, pero el chiste es que sí vinieron y fíjate que a mí me hubiera gustado estar en el bar donde Freddy se fue a tomar una noche antes en la zona rosa y que había un piano y que le empezó a cantar a toda la gente ahí. O sea, no necesitaba ir y pagar un concierto, y la suerte que tuvieron las personas que estuvieron en ese bar para escuchar a Freddie Mercury interpretando algunas de sus canciones. Entonces, eso hubiera estado también muy chido, ¿no? sí, hay dos conciertos de los que son como leyendas urbanas, pero que sí existieron, el de los Doors y el de Queen en México, antes de que pues tuviéramos la fortuna de que ya podían venir cualquier artista importante. Y sí, efectivamente, México hubiera sido una de las plazas de una gran gira, y pues sí, ahí hubiéramos estado. Yo sí hubiera bueno, en ese tiempo, y ahora ya no, pero en ese tiempo yo creo que sí. Sí, Yo me por imagino cierto. a todos ahí con su pulque y viendo así como, qué loco, qué, ¿no? Y además que Pues se no sé tomaron una foto, ¿no? Ajá. oye, no sé cómo haya estado ese lugar en el bar que estuvo en la zona rosa. Me imagino que por su calidad bien, sin que se meta nadie más, porque a mí en Puerto Vallarta me pasó una cuestión al revés. Estaba el guitarrista de Stratovarius, estaba tocando la banda local en ese lugar, y ahí estaba este Gabacho. Pues es un lugar muy visitado por gabachos. Entonces pues, prácticamente todo lo demás era fiesta
de otro tipo, de reggaetón, de banda y esas cosas, y el único lugar de rock era ese pequeño bar. Y entonces ahí estaba y se aventó a palomear, pero pues no, no, estaba muy mal. Intentaron hacer el palomar, pero no se coordinaban, o sea, obviamente cuando no ensayas, ¿no? Claro. ¿No? Empezaban una rola, no la terminaban, no, ya mejor, ya después, no, mejor que toque la banda, aunque sea el guitarrista de Stratovarius. Hay que se ponga al lado ella, ¿no? Exacto. Sí, podría suceder eso, ¿no? Aquí no sé así cierta cómo pasó, pero si fue él solo y agarró un piano para tocar igual y fue buen ejercicio, ¿no? Pero no estoy seguro, ¿no? Y quisiera pasar a temas actuales de Queen, pero antes de eso, ahora sí que en la sección de datos curiosos, algunos datos ahí rápidos de Freddie Mercury. Para empezar, como ya lo habían comentado, pues no es inglés. Realmente Freddie Mercury por una cuestión de problemas, pues en su país, ¿no? Ellos se trasladaron realmente a Inglaterra, pero era originario de Zanzíbar, que es en Tanzania, esto es en África. Me parece que para el entonces que se mudó con su familia, creo que todavía era una colonia inglesa. Entonces, pero ya Eventualmente está. se fueron porque ya estaban los problemas políticos, había guerra pues para lo que sería la independencia del país, que ya después se convirtió en Tanzania. Es correcto. Entonces, si pensaban de alguna manera que fuera inglés, realmente, pues vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, pero realmente él nació en Zanzíbar, ¿no? En Tanzania. La otra es justo, ya lo había comentado Pacheco, su nombre Farrokh Bulsara, y pues él decidió ponerse Freddy, porque inclusive creo que la forma de pronunciarlo, yo lo pronuncio tal y como se escribe, pero quizás se pronuncia de una manera diferente y en Inglaterra no, es como que pronuncien Enrique, en Gringolandia, pues no pueden, ¿no? La R no le sale. Entonces, algo así era, entonces decidió mejor cambiarse a Freddy, ¿no? Una cosa, pues, que es sumamente, que hace rato probamos un poco de que él era de Zanzíbar, pero sus dientes eran de fuera, ¿no? Porque, porque tenía esa situación, ¿no? De que eran muy prominentes sus dientes. Se supone que tenía, que había nacido con unos dientes extras, como, y entonces empujaban, los de atrás empujaban a los de adelante, y por Claro. eso tenía sus dientes de fuera. Y se supone que por eso también se dejaba el bigotazo, que tenía ese gran mostachón que le tapaba todo lo que a él le avergonzaba, que eran sus dientes, ¿no? Claro, pero al final creo que como que lo aceptó y además siempre decía que quizás se quería operar, pero le daba como temor de que la cuestión de su Perdiera voz la algo voz. le afectara. Sí, Ajá. sí. Entonces, por eso nunca lo hizo, pero bueno, es algo Y yo curioso. creo que sí podría haber sido la cuestión de la adicción, ¿no? También, Puede pues ser. sí, sin duda, porque tú pasa en nosotros, pierdes una o despostillas una pieza dental y como que sientes que hablas raro, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que también, digo, mi esposa le quitaron algunas muelas del juicio y hay un reacomodo en tu Sí, dentadura, sí. entonces sí le pudo haber pasado, no lo Ujú. sabremos, ¿verdad? No lo comprobaremos, pero es muy probable que sí, entonces sí, por eso tenía como esa cuestión del temor y además era muy apasionado de los gatos, tenía infinidad de gatos, creo que al menos 10, ¿no? Inclusive por ahí un dato no me consta, pero decía que les hablaba por teléfono y cuando salía de gira hablaba por teléfono con sus gatos y algo así pasa en la película, alguna escena de eso, ¿no? Como que le habla al gato y la otra que tampoco me consta, que incluso dicen que incluyó a uno de sus gatos, en su testamento, ¿no? Dice, cuando se muriera, pues déjenle unos millones al gato para que viva
viva bien, ¿no? Este, Es lo que le decía a Fabián, nuestro amigo, que él tiene unos gatos también, y dijo, órale, sí, seguro gays famosos como Carlos Monsiváis y Freddie Mercury eran adoradores de los gatos. pues Y sí. ahorita que mencionaban de sus dientes, me quedó como que esa duda si realmente la forma no solamente de sus dientes, sino del cráneo, porque eso también de cierta manera se ha comprobado por el hecho de que tú cuando cantas y produces el sonido de las vibraciones, también se acopla con la forma del cráneo y eso te Tiene una permite de caja cierta manera acústica, cantar sin bien. duda, sí. Ajá, entonces no sé si eso también haya influido mucho. Y esto también porque me acuerdo que hay como un imitador de su voz y canta como él y trata de hacer el rostro así como si sacara los dientes, ¿no? Como él era bueno, su físico, pues, y canta igualito a él, ¿no? Tal vez no con la potencia que tenía Mercury, pero sí, al menos el tono de voz lo tiene exactamente igual. Entonces no sé si eso también influye, puede que haya sido suerte, ¿no? El tener como que esa complexión y le haya dado esa voz, ¿no? Sí, puede ser, aunque yo también creo que es mucho de cuestión de las cuerdas vocales, ¿no? Creo que sí ayuda justo la forma del cráneo y demás, pero no sé, han sacado muchas teorías ahí, pero retomando un poquito de las herencias de los gatos, por supuesto que a pesar de que sabemos que Freddy era homosexual, tuvo a una mujer en su vida, ¿no? Y muy importante para él, que es Mary Austin, y hablaba de las herencias porque creo que ella le dejó la mayor parte de sus bienes. Incluso le dedicó esta canción de Love of My Life, ¿no? Que es parte de lo que había compuesto. Entonces ella fue pues muy amiga después de que hizo esa ruptura de cuando le confesó que era homosexual, pero también ahí está, ¿no? Freddy con sus amores, que al final terminó con, me parece, no recuerdo el nombre de su pareja, pero creo que era peluquero, ¿no? E inclusive hasta el final de sus días, Mary Austin seguía con él, ¿no? Como su gran compañera y amiga también. Fíjate que creo que he hablado un poco de malas cuestiones sobre Freddy, pero ahí sí, para que veas, reconozco esta capacidad de ser humano para amar, porque la demostración de su amor con Mary es efectivamente un amor que no tiene que ver con la cuestión sexual, es un amor de seres humanos, y eso está muy chingón. Yo creo que porque fue su primera esposa, efectivamente, y en lugar de pelearse a muerte, en el caso de decir, oye, ¿por qué me usas si es solo para ocultar tu homosexualidad? Pues entonces tienes que hacerlo, pues, pero eso no demeritaba que como seres humanos no se amaran y estuvieran juntos toda la vida. Entonces, eso sí, en eso sí le reconozco a Freddy y eso creo que ha sido un tanto, no muy poco, no explotado, sino que expuesto y analizado, y yo creo que sí serían historias de amor muy chidas, muy chidas, pues. Sí, Tanto que exacto. hasta Pacheco ya lo toma de ejemplo. No, ¿qué pasó? No, aparte, bueno, él en un principio le decían que era bisexual, ¿no? Y ya después, al final, ¿no? Era completamente, porque incluso antes de que se me pase, cuando hablabas del concierto y de la película, cuando decían qué opinan sobre el concierto como tal, el concierto existía en YouTube de por sí, que ya después tenía más reproducciones y estaba más, o sea, se rememoró pues y se revaloró, pero lo que le da la película a ese concierto es como la reconciliación con su padre, porque al final su padre tenía ese disgusto con él porque hablaba de que él quería un hijo que sirviera a la sociedad, y él tenía, igual como en su posición religiosa,
tener un objetivo de vida que es ayudar a los demás. Y entonces ese concierto, bueno, ya después ya sabemos todo el resultado, si ayudaron o no, pero al final el propósito era ayudar a la gente y ayudar, pues sí, al país, a la región de donde venían ellos, que era África, para que los niños no sufrieran hambre. Y ahí es en donde es más o menos como el tema que yo rescaté un poco más sobre la película, porque el concierto como tal sí es muy emotivo, porque era el reencuentro, él ya sabía que estaba enfermo, este, estas cuestiones de pues todo la globalidad, ¿no? La globalidad del arte, del rock, de la exposición de su trabajo, quedó en ese concierto icónico. Creo que si nombras de los mejores conciertos en general de la música, sin duda, ese sí, con todo derecho, merece estar entre los más emotivos, porque no manches, sí se siente la electricidad acá cuando están todas las notas y su forma de cantar y la pasión, no, está muy chido, pero bueno, este, a eso me refería en cuanto a lo que estaba pensando cuando decías qué pensábamos de ese concierto en la película. Y la película la rescata, también se me hacía un poco parecido de que si no hubiera existido ese documento, como se rescataría todo lo que pasó en la película. Si no hubiera existido el documento como el concierto de la azotea, que fue que también hablamos del documental de los Beatles, cuando para mí, desde mi punto de vista, en ese documental, lo único rescatable o lo más interesante, creo, es la reproducción completa del concierto último icónico de la azotea de los Beatles, ¿no? Pero sí, en esa película también está muy interesante que sí, la mayoría de las canciones se refieren a al concierto. Sí, y hablando ahora un poco más reciente a la historia de Queen, pues se puede considerar que Queen sigue activo, ¿no? O sea, porque tanto Brian May, como el baterista, que ahorita ya se me fue el nombre, pero ya lo recuerdo, ellos dos son los que están como pues nuevamente, ¿no? Haciendo música, o más bien, ya no nueva música como tal, pero siguen con Queen. De hecho, le pusieron Queen Plus Adam Lambert, que es ahora el vocalista. Entonces están tanto Brian May, y ya recordé, Roger Taylor, el baterista. John Deacon ya no está, él decidió por ahí del 96, 97 como retirarse. Y a partir por ahí del 2018, 2019 decidieron como seguir como Queen con Adam Lambert, que es muy difícil, ¿no? O sea, justo hablábamos al principio del programa que pues parte de la esencia de Queen era Freddie Mercury. Entonces, las presentaciones que han tenido de Queen, pues no tienen el mismo éxito como tuvieron antes, justo porque tienen a un vocalista totalmente distinto. Y no significa que Adam Lambert no cante bien, ¿no? O sea, creo que lo hace bastante bien, sin embargo, pues no tiene esa situación de frontman que tenía Freddie Mercury, por supuesto, aunque llegara a sus tonos y cuestiones de esa, pues no es lo mismo, ¿no? Y pasa así o ha sucedido en muchas bandas donde el frontman se sale, ¿no? O fallece o algo pasa, el chiste que ya no tienen el mismo éxito. De hecho, también en la de Bohemian Rhapsody creo que la pueden encontrar en Netflix. Y hay una más, es un documental que se llama The Show Must Go On, que es como se llamó de estas últimas canciones que tenía Queen, pero trata justo de Adam Lambert y cómo es que no se podía adaptar, ¿no? A ser este vocalista de Queen y la comparación que de inmediato seguro le hace toda la gente, ¿no? De tú no eres Freddy. Entonces, le afectó, o sea, le afectó bastante el poder aceptar y decir, es que
yo no me tengo que comparar con Freddie Mercury, ¿no? Yo soy Adam Lambert y estoy actualmente en Queen y estamos haciendo esto, pero creo que no es fácil, ¿no? No es fácil tomar ese lugar y simplemente salir a cantar las canciones de Queen que interpretaba a Freddie, ¿no? Ese es como lo más actual que Queen está viviendo. No ha hecho grandes giras, por ahí ha hecho algunas presentaciones, pero creo que no ha tenido el éxito que quizá ellos pensaban que iban a tener regresando a la escena musical, ¿no? No sé qué opinan ustedes de este regreso de Queen. Sí, Sí, de hecho, efectivamente. Bueno, no, tú, Cagua. ok, sí, también ya se había reunido el grupo Queen antes de de esta última reunión que hasta la fecha siguen vigentes. De hecho, el proyecto se llamaba nada más así Queen Plus y el vocalista era Paul Rodgers, algo así, que fue un periodo desde el 2004 al 2009. Se desintegró prácticamente el grupo y posteriormente ya fue con este vocalista, Adam Lambert, que igual se llamó así, Queen Plus, Adam Lambert, así como tal. Y hasta la fecha, pues he visto par de sus presentaciones y sí, o sea, sí es un buen frontman, o sea, obviamente ya no se compara con Freddie Mercury, pero sí tiene como que su toque único de él, por así decirlo, ¿no? Sin perder como que la esencia de lo que es el grupo y parte de lo que era Freddie Mercury, ¿no? Entonces como que sí, al menos a mí sí me agrada que esté este vocalista sin tener que compararlo con Freddie Mercury. Entonces a mí sí me gustaría ver alguna presentación de Queen con con esta alineación, ¿no? Yo he visto, bueno, en YouTube a Adam y a Paul, y la verdad es que, no sé, creo que vi a Robin Williams en un concierto, que también estuvo, no sé si un par de conciertos o algo así, y el único que me transmitió precisamente fue el que menos presentaciones ha tenido, el que no se quedó. Para mí, esos videos que hay de Queen con Robin Williams, a mí sí me transmitieron, o sea, sí me sentí bien, sí me agradó. Y los demás, siempre pasó que no, o sea, yo creo que a lo mejor porque como es esta cuestión de querer acercarlo más a él, es pues no me dio, pues, dije, no, pues cuándo. Y en cambio con Robert Williams, como lo vi tan fresco, así como no queriéndose parecer en absolutamente nada a él, entonces creo que eso fue lo que me agradó y sí me gustó. Pero pero no los demás, no pasa también cuando veo a los Doors, por ejemplo, en su vocalista que tuvieron hace como 15 años, transmitía un tanto, ¿sabes por qué? Porque hasta en lo físico sí se parecía, pero pero no se involucraba tanto. Ahí sí, para que veas, por ejemplo, el juego de cámaras era sobre Robert Metzinger, algo así se llama él, el tecladista. Entonces, ya ahí sí ya reconocías el trabajo del tecladista, y impresionante, o sea, te quedabas con eso y valía la pena, porque mínimo es el otro, tú si lo considerabas como un imitador, si quieres, el vocalista de Doors, pero precisamente como un performance, se vestía igual y todo, ¿no? Pero pero en el caso de Queen sí no me pareció eso. Sentí como que querían llegar a ese nivel y pues no. Entonces, algo más fresco y natural, creo que me agradó más. Sí, porque han estado varios, o bueno, han participado, perdón, varios artistas para tomar la batuta de, pues no como tal de ser el vocalista, pero sí colaborar, ¿no? Con cantar alguna canción de Queen, por ejemplo, ha estado por ahí Axel Rose, por ejemplo, ¿no? Que en algunas presentaciones de Queen nada más para homenajear a Freddie Mercury ha cantado, ¿no? Y muchos otros artistas. Por ejemplo, también en The Doors Ha hecho estuvo. un poco de colaboraciones con AC/DC, y todo, ya me lo va a venir Ah, aquí también a querer tocar con el Tri.
Sí, y con los Doors también estuvo este, ¿cómo se llama? El de Pearl Jam, ¿cómo se llamaba este? ¿O cómo se llama este vocalista? Eddie Se me Vedder. olvidó. Eddie Vedder, también, por ejemplo. Y sí, se han como que presentado así varios artistas a querer como que cantar y apoyar, ¿no? A esto. Y yo quería dar como que otros datos curiosos también. Bueno, ni tan curiosos, pero sí algunos datos referente no solamente a Freddie Mercury, sino también al grupo Queen, ¿no? Por ejemplo, hace ratito mencionaba la comparación entre diferentes artistas y géneros, como por ejemplo rock con Queen y este reggaetón con Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que el reggaetón puede llegar a la lista top de los más escuchados, para la época del rock de los 70 en adelante, pues era muy complicado posicionarse, ¿no? Para llegar a la lista de los más escuchados y tener como que actualmente ya esa reputación de, wow, los influyentes del rock, ¿no? Como en este caso Queen, por ejemplo, este, eh, mm, por ejemplo, Queen ha tenido muchas ventas de discos. Por ejemplo, su disco de recopilaciones de los grandes hits en el 81 dice que se dice que es el disco más vendido en la historia en Unido, al menos, ¿no? Con 6 millones de ventas. Y a nivel mundial, más de 103 punto y algo millones de ventas, ¿no? Entonces está dentro de la lista de la venta de sus discos, pues más grande, alrededor de 200 millones de ventas, alrededor del mundo y desde que ha sacado su música hasta la fecha. Entonces es algo que también se admira por la época que sin que existiera el Internet, pues llegó a conseguir todo esto, ¿no? También que, por ejemplo, el grupo Queen tuvo influencias, más bien influyó a varios grupos que lo han mencionado, ¿no? Como influencia, y que no solo eso, que también ha sido influencia de la creación de géneros como por ejemplo el metal neoclásico, ¿no? Está influenciado, por ejemplo, en la parte clásica, pero que también deriva del trabajo que ha hecho Queen. Y, por ejemplo, hay grupos de rock, entre muchos otros, que han mencionado a Queen como influencia, por ejemplo, entre ellos Metallica, Iron Maiden, Dream Theater, Van Halen, Foo Fighters, Nirvana, Radiohead, Green Day, entre muchos otros, ¿no? Entonces, es como que parte de lo que quería mencionar de que pues sí hay como que una diferencia, ¿no? De esa influencia que lo que es lo que fue y lo que sigue siendo Queen, ¿no? Entonces, sí se compara completamente de lo que mencionábamos antes. Y también quería como que poner en ese cuestionamiento de, de lo que es ahora Freddie Mercury, ¿no? Porque, por ejemplo, Freddie Mercury es como que el clásico ejemplo de un buen frontman y de lo que se conoce del rock, ¿no? Del clásico rockstar, ¿no? Que está metido en todo, ¿no? Es una clásica influencia y no solamente eso, sino del clásico frontman, que es el que siempre se gana la popularidad y el grupo, a pesar de que haya un fundador y cree todo eso, pues se quedan atrás, ¿no? Entonces, Freddie Mercury es el ejemplo perfecto de esos casos de muchas, Sí, las mira, bandas, o casi todas. en esta cuestión de la aspiración o los sueños del rockstar, en una fiesta, soñar estar en una fiesta de Freddie Mercury, en donde decían los excesos completos, en donde decía que en toda la fiesta había Con enanos, enanos con charolas animales. en la cabeza, enanos con charolas en la cabeza, repletas de drogas de todo tipo. Entonces, ¿te imaginas? Y fiestas que duraban en la mansión con alberca, habitaciones por doquier. Sí, es como una cuestión efectivamente del rockstar, pues, en el exceso completo. Yo solo quería mencionar también hace rato olvidar el nombre de Mark Martel, creo que se llama, quien era quien interpretó las voces de algunas de las escenas de la película.
y que también ha participado en este como evento que se hizo que se llamó Queen Extravaganza. Creo que fue un evento que hicieron en American Idol ahí en Estados Unidos, pero él ya había subido algunos videos en YouTube, interpretaron las canciones de Queen y es de los que no, hace rato hablaba Pacheco, ¿no? De Robbie Williams, quien no trataba de imitarlo, sino de cantar sus canciones como él mismo, ¿no? En este caso, no, si es como Marc Martel trata de imitar la voz de Freddie, pero creo que es de los que más éxito han tenido al tratar de hacerlo. Parece que sí tiene una buena educación vocal como para poder recrear la voz de Freddie y por eso justo lo utilizaron para esta película. De hecho, Mark Matera ha venido a México a dar conciertos con las canciones de Queen, ¿no? Autorizado por ellos mismos. Entonces, si tienen la oportunidad y vuelve a venir, la verdad es que está bueno su evento. Yo sí recomendaría ir a ver a Mar Martel y por supuesto que si viene Queen, pues también iría, aunque yo no esté Freddy, pero esa experiencia, ¿no? De vivirlo. Por cierto, el Hell and Heaven 2022 se supone que es el último concierto de Kiss en México. También fans de Kiss son de esas oportunidades, ¿no? De decir, es que tengo que ir a verlos, ¿no? Son parte de la cultura musical y del rock. Entonces, si tienen chance, pues ahí láncense a verlos también. Y creo que ya para cerrar, ¿no? Simplemente hablar de Queen y de Freddie Mercury da como para yo creo que otros 10 programas, pero no es la intención, sino seguir avanzando con los temas. Pero está muy interesante, la verdad, toda la historia que hizo Queen, ¿no? En los escenarios y fuera de ellos también. Entonces, por eso ha pasado a ser una leyenda de la historia musical. Y yo nada más les quiero compartir como esa curiosidad que tengo de cómo, qué pasará en Reino Unido, en Inglaterra, que hablar de la música de Inglaterra es hablar de exponentes musicales a nivel mundial. O sea, yo sé que existe una Shakira, ¿no? Que es colombiana y es latinoamericana y hoy en día que hace rato platicamos del reggaetón, la música urbana que también viene de América Latina, pero hablar de Inglaterra es hablar de los Beatles, es hablar de Queen, de los Rolling Stones, o sea, de dónde sacan a tanto artista, ¿no? Inclusive en la escena pop actual, tenemos a Ed Sheeran, tenemos a Dua Lipa, tenemos ¿cómo se llama este chico? Gorilas, ¿Cómo? gorilas también. Gorilas, exactamente, a Blur que sacaron antes, están ahí los Arctic Monkeys. Hay una infinidad de artistas que puedo yo reconocer de Inglaterra, pero que son exitosos a nivel mundial. Y por supuesto hablando hoy de Queen, ¿no? Pero me parece que hay algo que ellos hacen, y recordé también el programa hace dos programas de lo de la música para los niños, ¿no? Donde mencionábamos que en México pues nos daban ahí la flauta y órale, a ver, dale una o dos canciones y ya. Pero sugiero que quizá hay alguna educación distinta en Reino Unido de la música como para involucrar a tanta gente en ese medio, ¿no? Pero no sé, estaría curioso como indagar un poco más quizá en esa parte. Y de hecho sería un tema de otro programa. Es muy lógico porque Alemania, por ejemplo, también en su desarrollo musical, pues tiene que ver con bases históricas como Wagner, ¿no? La región europea, pues toda Beethoven, es decir, lo que es el desarrollo de la estructura actual, pues tiene que ver con la dominación de ese género, perdón, de esa región, de esos imperios,
sobre todo lo demás. Hablábamos de que los ingleses tenían colonias en el continente africano. Entonces, van diseminando acá propiamente en todo lo que es América, pues somos un mestizaje que tiene origen en Europa a través de los españoles. Entonces se homogeniza y se van quedando los ritmos originarios, como una cuestión meramente histórica, pero lo que pues sí después genera todo lo que es la estructura musical del mundo es a través de pues las bases primeras, que son los documentos que dejaron escritos, sobre todo en la parte del continente europeo, con la música clásica y los primeros diseñadores y creadores de arte, música en cámara y todas esas cuestiones, ¿no? Pues sí, está bien interesante replicar eso, ¿no? En todos Sí, lados. sí. Ponerle más presupuesto a eso, ¿no? Y no otras cosas en el mundo. Pero bueno, incluido, Qué tal si después el guapango del programa anterior que vimos se expande por todo el mundo? estaría buenísimo, la verdad. Que después todos hagamos guapangos y improvisemos ahí algunas rimas. Estaría genial. El nuevo freestyle, ¿no? Ándale. De unos duelos de freestyle de guapango. Pues listo, entonces hasta aquí llegamos con el programa, nos podemos seguir toda la noche si quieren, pero no es posible, tenemos que dormir, entonces les tenemos sorpresas en adelante, esperemos pronto avisarles de estas sorpresas del programa, para evolucionarlo, ¿no? Evolucionar estas charlas desafinadas. Así se los dejo por ahora, entonces ya verán de qué se trata. Y pues no me queda más que recordarle las redes sociales. Estamos en Facebook como Charlas Afinadas, YouTube, Spotify y las plataformas de podcast. En todos lados como Charlas Desafinadas. No sé si quieren agregar algo, Cagua, Pacheco. No, pues nada más que sigan al pendiente y efectivamente sorpresas vienen en los siguientes programas. Un spoiler es que Pacheco ya entregó el anillo, pero creo que no es el de compromiso. Hasta se quedó congelado, ya. Ni modo, no se ¿Y puede yo qué defender. pasó? ¿Yo me congelé? Ya ven, Ni dicen que modo. sí fue él. Ni modos, no se defendió. Ya lo escuchará No, el de Eric creo, o soy yo. ya lo escucharán en el programa cuando esté editado. Sí, pero pues ¿qué puedo decir? Pues igual que escuchen a Queen, porque es un gran grupo, que conozcan parte de la historia de lo que es tanto el grupo como los integrantes y obviamente Freddie Mercury, que pues, es un gran frontman, un gran cantante. Y si les da flojera ver algún documental o leer, pues véanse la película, ¿no? Que es muy conocida, Bohemian Rhapsody, que también es una canción muy, muy grande, muy icónica, ¿no? Considerada como una de las mejores dentro de una lista gigante de canciones de las mejores del rock y del mundo, y que se den la oportunidad de escuchar este grupo y que siempre va a quedar marcada en la historia, ¿no? Tanto todo el contexto histórico y su propia música, aunque exista listas de reproducción de millones de reproducciones de reggaetón, nunca va a superar lo que marcó el rock de Queen y Freddie Mercury. Eso es. Ya nos dirá después el futuro y la historia, qué va a suceder con estos nuevos géneros y si sigue sobreviviendo el rock, ¿no? Y este tipo de artistas como es Freddie Mercury y la banda Queen. Pues listo, esto fue todo por ahora. Nos estamos viendo y escuchando en el próximo programa de esto que es Charlas Desafinadas. Cuídense mucho, vivan la música y bye.